No estamos coartando la libertad de un niño cuando lo llevamos a bautizar. No estamos yendo contra su propia libertad religiosa. ¿Por qué no esperar que cuando sea más grande decida, entonces vea si quiere ser católico, musulmán, ateo o budista, ¿no? Vamos a hacerlo, para que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y muchas veces uno ha escuchado la siguiente frase: no, voy a dejar que mi hijo sea más grande y cuando sea más grande que él decida si realmente quiere ser o no católico. Es bebito todavía, no quiero coartar su libertad de religión, no quiero coartar su libertad de expresión, sus deseos más íntimos. Eh, Muchísimas veces uno ha escuchado esto que es lisa y llanamente una barbaridad. Una barbaridad. A ver, vamos a poner negro sobre blanco. Nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que tuvo que ascender a los cielos, dejó un mandato diciendo lo siguiente: id por todo el mundo, anunciad el Evangelio y bautizando a todas las criaturas, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. En fin, es decir, en primer lugar, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Nadie que no nazca del agua y del Espíritu puede entrar en el reino de los cielos, ¿no? Si no se nace del agua y del Espíritu, dice Jesús, no se puede entrar en el cielo. Bien, entonces, uno dirá, hay que esperar que los niños crezcan y que entonces después decidan. Hay que hacer como algunos protestantes dicen, que los primeros cristianos se bautizaban recién de grandes. Mentira, hasta en los padres de la iglesia, los padres llamados apostólicos, los primeros, los discípulos de los apóstoles, bautizaban rápidamente a los niños. Ahora, pensemos, usemos la lógica de esa gente que no es que sea mala, sino que está mal informada, es decir, quizás no les han contado esto. Esa gente que dice, bien, esperemos a que sea más grande y que decida si entonces vale la pena que bautizarse y que lo haga por sí mismo, por sus propios deseos. Mi pregunta es muy sencilla. Cuando una mamá, un papá normales, es decir, que piensan, que buscan el bien de sus hijos, que no son locos, que no son malos, ¿no? Que al contrario, que realmente buscan lo mejor para sus hijos, ve que su bebito, su bebita, ¿no? Está enfermo, está enfermita, y entonces no sabe qué hacer, todo el tiempo llora, le duele la pancita, le duele la cabeza, tiene salpullido en todo el cuerpo. ¿Qué es lo que hace esa madre o ese padre? Dice, a ver, esperemos entonces a que crezca, y si entonces cuando es más grande quiere ir al médico, pues entonces lo llevaremos al pediatra, o rápidamente lo llevamos al hospital. La cosa lógica de un papá o una mamá normal, sensato, no maligno, es rápidamente, como él sabe lo que le corresponde, lo que le conviene a su hijo, es llevarlo rápidamente al médico. Si eso hacemos con las cosas del cuerpo, ¿cuánto más uno debe hacer con las cosas del alma? Que justamente el bautismo, el sacramento, el primero de los sacramentos, el principal de los sacramentos, nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, nos borra el pecado original. Entonces, si hago esto para las cosas del cuerpo, ¿por qué no lo hago entonces, o no lo haría para las cosas del alma? Antiguamente los papás, después del hospital, después del parto, el primer lugar que un niño conocía era justamente la iglesia parroquial. Rápidamente buscaban el acristianarlos, es decir, hacerlos hijos de Dios. Porque un buen papá, una buena mamá, sabe lo que le conviene a su hijo. Y nuestro Señor nos mandó justamente el bautizar a todas las criaturas, anunciando el Evangelio para poder salvarnos y llegar al cielo. Me preguntarán, siempre está el punto, ¿y qué pasa con aquella gente que se muere y no tuvo el bautismo? Bueno, si esa gente que no tuvo el bautismo, porque no pudo tenerlo simplemente, porque no conoció la religión católica, entonces, si sigue su recta conciencia y entonces busca hacer el bien, evitar el mal, entonces puede salvarse de modo extraordinario por los méritos de la Iglesia, por los méritos de Jesucristo. Es decir, pertenece de un modo como
oculto, misterioso, místico, a la iglesia sin estar bautizado, pero sin culpa propia. Distinto es aquel que rechazó el bautismo entendiendo claramente lo que eso era. La gracia de Cristo se puede rechazar o se puede aceptar. Ahora, este es el punto. Si a nosotros que tenemos los sacramentos, que hemos sido bautizados, que tomamos la primera comunión, que nos confirmamos, en fin, nos cuesta intentar seguir los mandamientos y seguir la recta conciencia, cuanto más una persona que no conoce, nunca tuvo la posibilidad de conocer los misterios cristianos, ni de recibir los sacramentos. De la necesidad urgente de evangelizar, de misionar, y después de evangelizar y misionar, se acepta entonces la buena nueva, el sacramento. A estar atentos entonces a reconocer la verdadera doctrina que nos dejaron nuestros padres, que está en el catecismo, para que no te la cuenten. Dios los bendiga.